A sus 27 años, Robert Ackerman parecía tenerlo todo, un máster y un buen trabajo, pero algo se torció. Según su padre, su hijo ha confesado el asesinato de 3 personas. No me lo creo. Es algo que cuesta creer. Siempre ha sido un buen chico. Nunca vi indicios de que algo no iba bien. Cuesta mucho entender lo que ha hecho, pero aún así sigo queriéndolo, porque es mi hijo. No puedo darle la espalda, no puedo. En 1995, el hijo de Ken Ackerman, Robert, mató a 3 personas y fue condenado a muerte. Ocultó el cuerpo de una de las víctimas en el rancho de su padre. Me viene a la mente todo lo que ocurrió en este lugar. La última vez que estuve aquí fue cuando traje a la policía en el 95 para indicarles dónde se encontraba el cuerpo de Scott, porque mi hijo me había dicho en qué pozo lo había arrojado. Me acuerdo de todo. De cuando sacaron la bolsa con el cuerpo, el olor a muerto. Sí, me acuerdo de todo. Nunca lo olvidaré. Yo me considero una persona fuerte y aún así me derrumbé. La verdad es que fue la peor época de mi vida. Compré este bar en el año 1997. Empecé a trabajar aquí en el 89. Me va bien. Trabajo todos los días, desde las 8 de la mañana, todos los días. ¿La gente de aquí, tus clientes habituales, conocen tu historia? Cuando pasó lo del asesinato y empezaron a buscarlo, y la gente se enteró de que era mi hijo, se quedaron en shock. No podía creer que Robert hubiera hecho algo así. No se lo creían, la verdad, y yo tampoco. Lo conocían, sabían lo que yo pensaba de él, todo lo que había conseguido, y de repente ocurrió la tragedia. Me aliviaba poder hablar con ellos. Era como una terapia para mí, poder sacarlo todo en lugar de guardármelo y darle vueltas. Una persona normal no hace algo así. Y sobre qué pasó por su mente en ese momento, no tengo ni idea. Me preocupé cuando lo arrestaron. Me preguntaba qué había hecho mal para que acabara convirtiéndose en un asesino, la verdad. Y aún hoy, aunque todo haya terminado, sigo dándole vueltas porque no existe una respuesta. Ken Ackerman nunca podrá entender cómo su hijo, con un futuro prometedor, acabó convirtiéndose en un asesino. Pero había habido señales. Fue su madre quien hizo esta foto. Era un niño adorable. Hubo momentos buenos, se pasaba el día riendo. Al final solo era un bebé. Cuando miro esta foto y recuerdo aquella época del pasado, no me queda más que pensar en el futuro. El futuro que pudo haber sido y que acabó saliendo mal. Cuando Robert nació, y cuando lo vi y lo cogí en brazos, siendo él un bebé, se me activó el instinto de padre y sentí amor por él. Quería ser un buen padre y después decidimos tener otro hijo porque queríamos que fueran de edad similar.
Poco después de tener el segundo hijo, el matrimonio acabó en divorcio. Ken solo veía a sus hijos los fines de semana. Cuando eran pequeños, él y su hermano venían conmigo al rancho. Jugaban juntos. Cuando venían a trabajar conmigo, trabajaban hasta que se aburrían y luego hacían cosas de niños. Jugaban a la pelota, corrían, se escondían y cosas así. Para mí, entre Robert y Kenny era más rebelde, sobre todo con su madre. Era bastante problemático. En cambio, Robert era el fuerte de los dos, en realidad. Sí, viéndolo, era un niño agradable y tranquilo, que no daba problemas de ningún tipo. Yo solo estaba orgulloso de él porque no daba problemas. Pero Robert y su hermano siempre estaban peleándose. A los 12 años, Robert le pidió a Ken irse a vivir con él y su mujer. Robert se sentía incómodo viviendo con su madre. Ya no quería vivir con ella y me llamó para decirme que quería vivir con nosotros. Era solo un adolescente, solo tenía 12 años, pero me alegró que quisiera venir. No nos dio ningún problema. Creo que Robert destacaba porque era un chico muy listo, sacaba buenas notas y en general se portaba muy bien, la verdad. Y cuando estuvo viviendo con mi mujer y conmigo, no se metió en problemas. Se metía en su habitación a estudiar y cuando entraba para ver si necesitaba algo, parecía que lo tenía todo controlado. Más adelante, se compró un ordenador y aprendió a usarlo por su cuenta. Leía libros para aprender y llegó a programar. Era muy inteligente. Nadie se dio cuenta de que era un genio, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, puedo decir que era un genio. Era un chico muy inteligente, no era arrogante ni pedante, solo inteligente. Pero en aquel momento no lo veía así. Para mí era un buen chico y nada más. Ken solo recuerda una ocasión en la que su hijo hizo algo mal. Cuando Robert, con 16 años, robó un kit de química del colegio. Yo quería que devolviera el kit de química porque no estaba bien robarlo. No era lo correcto. Pensé que al obligarle a devolverlo, aprendería a que no debe robar. Fui a hablar con el director y le pedí que hiciera algo al respecto o que le metiera miedo. Así que el director habló con él, le advirtió que podría llamar a la policía y le dijo que se lo pasaría esta vez. Yo esperaba que ese miedo le hiciera entender que eso no se hace. No tenía motivos para pensar que era un niño malo. Yo crecí aprendiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal, y eso mismo les estaba enseñando a mis hijos. Los corregía cuando hacían algo mal y les hacía ver que no podían hacerlo. Así que sentía que en ese sentido les estaba enseñando la diferencia entre el bien y el mal. La razón por la que he mencionado lo del kit de química es porque intento entender por qué cometió esos crímenes que cometió. Siento que pude haber hecho algo que influyera en lo que hizo mi hijo. Es que todo fue muy triste. El rancho era como mi segunda casa. Me daba paz. Es difícil explicar lo que significaba para mí ese lugar. Y el hecho de que mi hijo trajera a Scott aquí y se deshiciera de él de esa manera ha dejado una mancha imborrable en este lugar y en todas las familias que sufrieron el daño que él provocó. ¿Qué hay en esa caja?
recortes de periódicos que la gente me fue dando. Algunos recortes del Stockton Record que guardé y un artículo que me dieron sobre un caso en el que un padre acabó entregando a su hijo. El sospechoso se entrega. Tengo registros de llamadas de mi hijo del momento en el que estuvo trasladando el cuerpo de Scott y lo trajo hasta aquí para arrojarlo en el pozo. Mi mujer y yo nos sentamos y elaboramos un calendario con sus movimientos y llamadas. Todo está aquí. La policía tuvo acceso a esto. Cuando empecé a rebuscar en esta caja para sacar los artículos y enseñaros lo que tengo, me vino a la mente todo lo que ocurrió hace 30 años. Me vino a la cabeza todo lo malo. Esto no me trae nada bueno. Me hace sentir mal y triste. Hace que vuelva a surgir la rabia y a veces la duda sobre qué es verdad y qué no. Vuelvo a preguntarme qué pasó, cuál es la respuesta, el por qué. Pero lo sigo guardando. Debería quemarlo, pero no quiero. Este es Robert en su graduación. Fue el mejor de su promoción y dio un discurso. Y ahí está otra vez. Robert era una persona inteligente que conseguía cosas y este es un ejemplo. Creo que Robert confiaba en sí mismo. No necesitaba subirse a ningún escenario para dar un discurso. Él era quien mandaba cuando estaba con sus amigos. Era el que llevaba la voz cantante. Lo admiraban y lo miraban como referencia. Él era el líder siempre. Tras graduarse en el instituto, Robert se unió a la Fuerza Aérea e hizo un máster en empresariales. Después de graduarse, Robert empezó a trabajar en Roadway Trackers, en el sur. Roadway era una de las principales empresas de transporte por carretera. Distribuía mercancías a diferentes negocios. Él supervisaba a varios encargados de terminales. Daba la impresión de que estaba contento con su trabajo, de que todo le iba bien, pero un día me enteré de que lo había dejado. Me dijo que estaba desarrollando un programa informático relacionado con el transporte y que si se hubiera quedado en Roadway, la empresa lo habría reclamado como suyo porque lo desarrolló mientras trabajaba para ellos. Logró muchas cosas, no tenía límites. Di por hecho que iba a llegar lejos y que tendría éxito. Robert montó su propia empresa de software. Poco después fue a ver a Ken para presumir de coche nuevo. Y de algo más. Se pasó por allí y nos visitó. Cuando iba a irse, me dijo que quería enseñarme algo. Fue a su coche y sacó una pistola pequeña. Era de calibre 25, si no me equivoco. Yo solo sabía que Robert tenía una pistola de aire comprimido que yo le había comprado. Le dije que estaba bien. Luego le dije que tuviera cuidado. Después se subió al coche y se fue. Pero cuando pienso en todo lo que pasó, me viene a la mente ese día, cuando me enseñó la pistola. Y aún hoy tengo esa escena grabada. Sentí que aquello traía problemas, pero no me imaginaba que fueran problemas así. Me dio mala espina, sí. ¿Por qué querría algo así? No lo sé, no lo veía bien. Ahora, cuando miro atrás, es como si supiera que algo iba a pasar. Eso es lo que pensé, pero no sabía qué. Tras montar su empresa, Robert se mudó a unos 800 kilómetros a Oregón.
Unos meses después le hizo una visita sorpresa a Ken en California. Estaba trabajando en el bar esa mañana. Si no recuerdo mal, acababa de abrir cuando de repente lo vi en la puerta. Fue muy raro que viniera sin avisar. Él siempre llamaba antes para decirme que iba a venir por X motivo y para preguntarme si estaba en el rancho o en casa. Cuando lo vi, le pregunté para qué había venido y me dijo que se había pasado a verme para decirme que había estado en el rancho. No recuerdo haberle abrazado ese día, pero estaba sucio. No es que oliera mal, es que apestaba. Y viéndolo con perspectiva, después de haber estado cerca de personas muertas, ese es el olor que me viene a la mente. Pero no le dije que olía a muerto. Le pregunté si tenía hambre y me dijo que sí. Así que bajamos, cogimos una pizza, nos la comimos y luego dijo que se iba a casa y se fue. No había ningún motivo para dudar de lo que me había dicho, que había estado en el rancho y que había vuelto. Unos 2 meses después, mi padre sufrió un infarto. Lo llevé al hospital. Él estaba ingresado cuando recibí la llamada. Hola. Era mi hijo pequeño, Kenny. Me dijo que estaban buscando a Robert porque había matado a alguien. Yo le dije, ¿qué dices? Y él me repitió que estaban buscando a Robert porque había matado a alguien. Mientras me lo decía, yo no lo acababa de entender. La verdad es que me costaba muchísimo asimilar y entender que se estaba refiriendo a Robert. En serio, era un santo, nunca había hecho nada malo. Pensé que tenía que ser un error, que no podía ser verdad. Estaba en shock. No podía creer que estuviéramos hablando de eso. No podía ser. Han pasado 30 años desde que ocurrió. Y dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero aún hay cosas que me lo recuerdan. Nunca he conocido a nadie que tenga un hijo o un familiar que haya matado a alguien. Cuando ocurrieron los asesinatos y resultó que quien los había cometido era mi hijo Robert, hubo un momento en el que deseé no haberlo tenido. Robert era buena persona. Nunca hizo nada de lo que pudiera avergonzarme. Esto es lo único en su vida que yo sepa que me ha afectado hasta el punto de avergonzarme de ser su padre. Creo que cualquiera puede hacer cosas malas a lo largo de su vida, pero en Robert nunca vi esa maldad hasta que ocurrió todo lo que ocurrió. En 1995, Robert Acremant mató a tiros a 3 personas. A Scott George, el hijo del exnovio de su madre. A Roxanne Ellis y a Michelle Abdil, 2 agentes inmobiliarias que vivían cerca de él en Oregón. La policía de los estados del oeste lleva días buscando a Robert Acremant, de 28 años, por los asesinatos de Roxanne Ellis y Michelle Abdil, cuyos cuerpos fueron encontrados en la parte trasera del coche de Ellis. Acremant también ha matado a un hombre de Visalia, visto por última vez con él hace 2 meses. Tras enterarse de que estaban buscando a su hijo por asesinato, Ken volvió a casa y vio un camión de mudanzas de U-Haul aparcado en la entrada. Cuando vi el camión, pensé que debía de ser Robert. Y al pensar eso, no sabía si entrar en casa armado. No sabía si entrar con el arma en la mano, como si fuera a detener a alguien. Y si entraba con el arma, él oía la puerta y sacaba su arma sin saber quién era. Se me pasó por la cabeza. Lo último que quería hacer era disparar a mi hijo o que los dos acabáramos muertos. Pasé de largo y di la vuelta a la manzana.
Pocos minutos después, Ken vio que el camión se alejaba y decidió volver a casa. Nunca pensé en ayudarle a huir. Cuando salió todo a la luz, quería que lo detuvieran, porque quería saber qué había pasado y evitar que hiciera daño a alguien más. Pensaba que tenían que detenerlo, si tengo que ser sincero. Pude haber optado por ayudarle a huir y luego irme de la ciudad, pero no era fácil. Recordé lo que me enseñaron cuando era pequeño, lo que está bien y lo que está mal. Y decidí llamar a la policía. Probablemente es lo más difícil que he hecho en mi vida. Hay quien dirá que no le quería porque lo entregué, pero eso no es verdad. Lo quería, pero me preocupaba que otras personas pudieran morir sin motivo. No era lo correcto, así que tenía que ponerle fin. Ken avisó a la policía de que Robert estaba en la ciudad y que conducía un camión de mudanzas de U-Haul. Enseguida lo localizaron en un motel cercano. La policía ha detenido a Acremant a primera hora después de que un familiar avisara a la policía. Disponían de la matrícula del camión que conducía. ¿Es usted el asesino? ¿Qué puede contarnos? En el momento en que todo salió a la luz, me costaba creerlo. Era mi hijo al que tenía en un pedestal y de repente todo se vino abajo. Lo afronté sin poder creérmelo. No quería creerlo. Todo lo que llegué a saber sobre su vida lo descubrí cuando ocurrieron los asesinatos. Me enteré de que tenía deudas. Tardé un poco en enterarme, pero averigüé que debía más de $100.000. Su negocio se hundió cuando desarrolló el software para la empresa de transporte. Tuve que aceptar que mató por dinero. Y los agentes querían que fuera a la comisaría a interrogarlo, pero yo tenía otras preguntas. Seguía buscando el porqué, qué había hecho, por qué lo había hecho. En mi caso, yo colaboré con la policía. Muchos no lo habrían hecho, tratándose de su hijo u otro ser querido. Pero las emociones que atraviesas, sientes culpa, sientes rabia. Y todo se va acumulando hasta que pasas por todas las emociones posibles. Créedme, lo he vivido. Me mantuve muy firme en eso. Lo asumí. Intenté hacer todo lo posible por entender el porqué. En este caso fue casi como un trabajo, ya que ayudé tanto a la policía como al padre de Scott George a intentar conseguir respuestas para su madre, para mí y para toda la familia. Cuando... Dios, no lo entiendo, no puedo. Bob, acabemos con esto, hay que ponerle fin a esto. ¿El chico está en Visalia? No puedo creer que hayas pasado tanto tiempo preocupándote por él. Estoy intentando acabar con todo esto. Ya está. No conseguimos entender en qué nos equivocamos. No he hecho más que intentar salir adelante. ¿Y te ha ido bien? No. Bob, te ha ido bien. Entraste en la Fuerza Aérea. Y cuando saliste, te pagaste tú mismo los estudios. No quería mostrar debilidad, pero aún así se le notaba. Se estaba secando las lágrimas. Estaba llorando por lo que había pasado. Pero podríamos pasarnos todo el día especulando sobre si lloraba por mí o por George. Eso no lo sabemos. No quiso decir nada y los agentes entraron y me dijeron que ya era suficiente y me fui. Más adelante, Robert confesó haber robado y matado a Roxanne Ellis y a Michelle Abdil. También confesó haber asesinado a Scott George y arrojar su cuerpo en el rancho de su padre. Acaban de bajar a otro rescatador por el pozo para ayudar a recuperar el cuerpo.
Me molestó que trajera el cuerpo de Scott y lo arrojara al pozo de la mina del rancho. Me molestó porque cada vez que voy allí y veo el pozo, no puedo evitar recordar todo lo que pasó en ese lugar. Quería hablar con Robert para preguntarle qué había pasado, por qué había pasado eso, qué había hecho, por qué lo había hecho. Días después, Robert llamó a su padre desde prisión. Me parece que la policía le dijo que fui yo quien les avisó de que iba en un camión de mudanzas, que yo lo había delatado, porque eso fue lo primero que me preguntó, si lo había delatado, y le respondí que sí. Me dijo que iba a arruinarme la vida, y ahí se acabó la conversación. Y después de eso empezaron a llegar las cartas. Mandó una carta a The Stockton Record. Yo recibí una y The Stockton Record otra. Decía que cuando era pequeño habían abusado de él. Esa es la carta que envió a The Stockton Record. Sí. Mis primeros recuerdos son de cuando tenía 5 o 6 años, cuando mi padre empezó a abusar sexualmente de mí. Ese estrés me provocó enuresis, lo que a su vez conllevó castigos, palizas con una regla y pasarme todo el día desnudo delante de la ventana para que todos me vieran. Intentaba arruinarme la vida, porque sentía que yo había arruinado la suya. Estaba enfadado, y en parte lo entiendo. ¿Que si pensé que haría algo así? No. Pero cuando me envió la carta, resulta que también había mandado otra a Stockton Record, en la que contaba lo que supuestamente le hice yo, lo que le hizo su madrastra y lo que según él le forzamos a hacer. Me acusó de haber abusado sexualmente de él, de obligarlo a mantener relaciones con mi mujer, de forzarlo a ver películas porno y de obligarlo a ver cómo su perro mantenía relaciones con mi mujer. Lo vi como un intento de hacerme daño, no como otra cosa. Solo quería provocarme, quería que me sintiera culpable. Al final, todo se reduce a creerlo o no. Yo sé que eso nunca ocurrió. No se dijo mucho sobre eso, más allá de cosas como ¿cómo pudiste hacerle eso? Yo estaba enfadado, muy enfadado. Quería matarlo. Estaba muy cabreado con él. Todo el mundo me preguntaba si era verdad y yo les decía que no. Pero él estaba herido y quería herir a otros. Creo que cualquier padre que haya pasado por lo que he pasado yo, acaba preguntándose ¿qué hizo mal? ¿Por qué escribió esas cartas? Porque no fue así como lo crié. Y no sé en qué momento todo se torció. Así que no entiendo por qué mató a esas personas. Yo no lo veía como un asesino. Era mi hijo y quería saber por qué. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado? Pero no lo sabes, no. Al principio me culpaba a mí mismo e intentaba averiguar qué había hecho mal. Y todos me decían que yo no había hecho nada. Con el tiempo me di cuenta de que no había hecho nada, pero hubo un momento en que me sentía muy mal. Llegué a pensar en quitarme la vida. No se lo conté a nadie. Pero llegué a sentirme tan atrapado que quería acabar con todo. Es así. Pero luego opté por no hacerlo. Porque yo no soy así. Robert Acremant fue declarado culpable de los 3 asesinatos.
Ken pidió al juez leer una declaración durante la vista de sentencia. Quería decirle algo y quería decírselo en persona. Sentía que tenía que hacerlo. No podía ir al tribunal y pedir clemencia por él. En este caso, no huí del problema. Afronté el problema, entregándolo. Ese era el problema, entregarlo para que no siguiera. Creo en el ojo por ojo y estoy a favor de la pena de muerte, así que no podía pedir clemencia, porque yo no soy así. El día de la vista estaba muy nervioso. Fue muy duro ir allí y leer esa carta, sabiendo que le iban a imponer la pena de muerte. Primero, me gustaría decir a la familia George y a las familias Ellis y Abdil lo mucho que siento los terribles crímenes que mi hijo ha cometido contra vuestros familiares y seres queridos. Robert, nunca te he dicho cuánto has herido a tu madre, a tu hermano y a mí y a tantas otras personas. No se pueden ni contar. El día que me enteré, el día que supe con certeza que habías cometido esos crímenes, sentí que me arrancaban el corazón. Todas las esperanzas y sueños que como padre deposité en ti desaparecieron. Sigo siendo tu padre, así que seguiré estando ahí para ti. Solo espero que seas condenado a muerte por los crímenes que cometiste, aunque antes habría preferido haber muerto yo, porque esto es... Esto es como una doble puñalada en el corazón. Robert, eras mi hijo número 1. Te tenía en lo más alto. Lograste mucho en la vida y lo echaste todo a perder. Solo a través de nuestro Señor puede salvarse tu alma por los crímenes que has cometido contra otros seres humanos. Siempre te querré. Fue muy duro tener que decir lo que dije, pero lo hice. Y después me sentí mejor. Robert Acremant fue condenado a muerte. Yo quería que muriera porque había asesinado a personas. Yo siempre he dicho que estoy a favor de la pena de muerte. Él no era de los que matan por matar. Lo hizo por dinero, y eso está mal. O le condenaban a cadena perpetua o le imponían la pena de muerte. No había nada que yo pudiera hacer. Y no iba a pedir clemencia por él. Sé que él pensaba que debía estar de su lado, ayudarle y hacer algo por él, pero se lo buscó él solo. Sí, es él. En comparación con las otras fotos se nota que engordó. Un agente de la prisión nos hizo esta foto. Él estaba a un lado del cristal y yo al otro. Cuando acabaron los juicios y él ya estaba en la prisión de Oregón, en Salem, pasado un tiempo sentí la necesidad de verlo. Entonces fui a hablar con él. Era como enfrentarme a un fantasma, una fuerza interior que me impulsaba. Nada iba a detenerme, tenía que verlo. Era algo que sentía y que no podía dejar ir. Quería respuestas, sentía una sensación, un impulso de que necesitaba ver a mi hijo una última vez más, sin una razón en particular, no para disculparme por lo que hice ni tampoco por cómo lo traté. Solo quería verlo, ¿sabes? Y si no hubiera habido un cristal y nos hubiéramos podido ver en esa sala a solas, yo, por mi parte, lo habría abrazado. No sé si él habría querido.
Entré a verlo y estuve unos 15 minutos. Quise irme porque, viendo el estado mental en el que se encontraba, no sabía si estaba fingiendo o si realmente estaba perdiendo la cabeza. Empezó a desvariar y a decir que había gente detrás de las paredes que nos escuchaba y que sabían lo que iba a decir antes de que lo dijera. Yo no entendía de dónde salía todo eso. Él seguía con lo mismo. Le dije que esa no era la persona a la que había ido a ver, pero él no paraba. Quería irme. Esa visita fue la última vez que hablé con él. El 26 de octubre de 2018, Robert murió en prisión por causas naturales. Cuando Robert murió en prisión, lo traje y lo enterré aquí, en el panteón de mi familia. Sigue siendo parte de la familia. No lo he abandonado. Cada año le pongo flores sin falta. ¿Por qué le pones flores cada año? Porque Robert sigue siendo mi hijo, independientemente de lo que hizo. Cuando descubrí lo que hizo, no fui yo quien lo bajó del pedestal en el que lo tenía. Él mismo se cayó de él, pero seguí queriéndolo. Es difícil, incluso aunque haya muerto, es difícil borrarlo de tu cabeza como si no hubiera existido, porque existió y yo estaba orgulloso de él. Creo en el cielo y en el infierno y que existe un creador que creó todo esto. Todo el mundo desea que sus familiares estén en el cielo. Yo espero que él esté allí. Si hay un Dios, y yo creo que tiene que haber alguien superior que haya creado todo esto, rendirá cuentas ante él. Diría que pienso en él a menudo, aunque no todos los días, pero aún a día de hoy. Sigo dándole vueltas a lo que hizo, a por qué, a si fue por dinero. Y me pregunto si podría haberle ayudado y si podría haberle dado dinero. ¿Has visto o leído su declaración ante la policía? No, solo tengo la transcripción de cuando yo estuve allí. Cuando quieras. Dime, ¿dónde mataste a Scott? En el coche. Vomitó dentro del coche. Fue un desastre. Incluso se meó en el asiento. Le disparé por vomitar en mi coche. ¿Dónde le disparaste? En la cabeza. Pero no murió. No paraba de hablar. Yo no me lo creía. ¿Qué decía? Le pregunté qué quería hacer. Entonces vomitó y me dijo que estaba bien. Le volví a preguntar qué quería hacer y si quería que diésemos una vuelta por ahí. No entendía qué estaba pasando. Creo que se le fue un poco la cabeza. Le pregunté si quería que lo llevara a casa o si prefería dar una vuelta y me dijo que quería dar una vuelta. Ojalá pudiera decir que fue por dinero. Sería más fácil, pero no es así. He estado jodido durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que te molestó de Scott? Nada. Lo hice sin más. Siempre había querido hacerlo y quitármelo de en medio. Así que cuando llegó el momento, el lugar y la oportunidad, lo hice. Y después de eso, no sentí nada. Pensé que iba a sentirme culpable. ¿Desde cuándo llevabas con esos sentimientos? ¿Desde pequeño? ¿Desde el instituto? ¿Desde la universidad? Desde que era pequeño, creo. Le estuve dando muchas vueltas. Sabía que era capaz de hacerlo desde hacía tiempo. ¿Hacer qué? Matar a alguien. Es la primera vez que veo esto. Estos vídeos de él hacen que me replantee lo que me habían contado muchos
que él decía que estaba destrozado y que quería matar a alguien. Yo no lo vi, no lo sabía. Antes has mencionado lo de ser un asesino en serie. ¿Eso es lo que eres? Bueno, según la definición, un asesino en masa mata a varias personas a la vez. Un asesino en serie comete crímenes separados con periodos de pausa entre ellos, así que saca tus propias conclusiones. ¿Fueron todos a la vez? Yo le he estado dando vueltas. ¿Ahora lo ves de otra manera? Ahora mismo no sé ni qué siento. No sabía que fuera un asesino en serie. Me da tanta rabia que incluso lo desenterraría por lo enfadado que estoy. Podría hacerlo. Podría sacarlo y tirarlo al pozo de la mina, pero sacarlo del panteón familiar... Bueno, no es que lo quiera menos ahora que sé todo esto. Es mi hijo. Lo veo de otra manera, como un asesino en serie. Si miro atrás, en parte me culpo por no haber sido mejor padre del que fui, porque he sido un adicto al trabajo. Me pasaba las noches trabajando en el bar. Apenas hacíamos cosas juntos. Yo trabajaba y él iba al colegio. No había mucho tiempo para disfrutar. Todo era trabajo y más trabajo. Y cuando pasa algo así, como padre, te preguntas qué has hecho mal. Perdimos ese vínculo familiar. Me arrepiento de eso, de no haber estado más presente para él. Así que sí, en parte es culpa mía. No lo perdono, son crímenes que no se perdonan. Para eso está la justicia y él ya había recibido su condena. Solo que no tuvieron tiempo de ejecutarlo antes de que muriera. Que si me ha cambiado la vida. Sí, en el sentido de que vivo enfadado, no duermo y lo tengo siempre en la cabeza. Pero con el tiempo se ha hecho un poco más llevadero. Pero aún hoy sigo pensándolo y aquí estoy hablando de ello. Es como... Es como si la gente esperara que lo sacara de mi vida por lo que hizo, pero no puedo. No puedo explicarlo. Sí, sigo cargando con ese peso. No creo que llegue a estar en paz con lo que pasó.